Pinochetazo en Chile. Perón, presidente por tercera vez. Vilas impulsa el boom del tenis. Isabelita, Videla y el terrorismo de Estado. Transición democrática en España. Argentina, campeón mundial. El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno dio un golpe de Estado y derrocó al presidente Salvador Allende, que murió tras intentar la defensa del Palacio de la Moneda. La esperanza de una vía democrática hacia el socialismo, elegida en las urnas por mayoría, quedó truncada. El general Augusto Pinochet se hizo con el poder como presidente de una junta militar. Una dura represión se ensañó con los partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes e intelectuales. El golpe de Pinochet se sumó a la oleada de dictaduras como la ya implantada en Brasil o la que avanzaba en Uruguay y que durante los años 70 extendió por América Latina el terrorismo de Estado. Tras la renuncia de Cámpora el 20 de julio de 1973, el gobierno quedó en manos de Raúl Lastiri. Su suegro, López Rega, conocido como el Brujo, puso manos a la obra. Ministro de Bienestar Social, orquestó desde los despachos oficiales la AAA, una organización terrorista lanzada para acabar con la llamada infiltración marxista. El 23 de septiembre, la fórmula Perón-Perón se impuso con casi el 62% de los votos contra la fórmula radical Balbín de la Rúa, que obtuvo poco menos del 25%. Perón era presidente por tercera vez, con un caudal electoral superior al de 1951. Pero un cuarto de siglo después, el país no era el mismo. A los 2 días de las elecciones caía acribillado a balazos José Rucci, secretario general de la CGT, por un comando terrorista. Perón asistió al sepelio del gremialista. Su cara expresaba dolor, preocupación, gravedad. El 12 de octubre, Perón e Isabelita asumieron el gobierno y se abrió una nueva esperanza. Pero había quienes estaban dispuestos a desafiar a todo y a todos. El 19 de enero de 1974,
el ERP atacó el cuartel de Azul. Por la televisión, un Perón vestido de militar condenó el atentado. Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires y cercano a la tendencia revolucionaria, fue relevado y sustituido por el vicegobernador Calabró, más afín a la ortodoxia peronista. El Congreso fue convocado para reformar el Código Penal e introducir penas más duras contra la guerrilla. 6 diputados de la tendencia revolucionaria se negaron a votar las nuevas leyes. Perón se reunió con ellos y los llamó al orden. Los 6 renunciaron. El crimen cualquiera es el móvil que lo provoca. En febrero, el pueblo de Córdoba se enteró estupefacto de que el gobernador Obregón Cano y el vicegobernador, el sindicalista Atilio López, representantes del peronismo combativo, fueron derrocados por el jefe de policía de la provincia, Antonio Navarro, afín al lópez-reguismo. El 1 de mayo, la crisis interna del peronismo se convirtió en ruptura. Desde el histórico balcón de la Casa Rosada, tradicional tribuna del peronismo, Perón condenó a los montoneros. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Los montoneros abandonaron la plaza, emprendían un camino sin retorno. Mientras Perón, enfermo, sentía el destino llamando a su puerta. El 12 de junio, una fatal premonición recorrió el cuerpo del país cuando se lo oyó decir: Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Fue su último discurso y su última aparición en público. Fue su despedida. Estamos viviendo horas aciagas. El 1 de julio de 1974, Isabelita anunció su muerte por radio y televisión. Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. El 4 de julio, su sepelio multitudinario fue el cierre de un capítulo crucial de la historia argentina. Balbín, conmovedor y conmovido, despidió los restos. Este viejo adversario despide a un amigo. María Estela Martínez de Perón asumió la presidencia. Todos empezaron a comentar un hecho curioso. Cuando Isabelita hablaba, a sus espaldas, López Rega movía los labios. Atentado de ETA contra Carrero Blanco, mano derecha de Franco y presidente del gobierno español. Un combatiente japonés de la Segunda Guerra Mundial reaparece en la isla filipina de Lugán tras permanecer 29 años escondido en la selva. El brasileño Pelé cuelga los botines y se despide de las canchas, pero no del fútbol, y mucho menos del deporte. El rápido crecimiento económico de los años 50 y 60 se cobró un alto precio. El mundo comenzó a preguntarse qué hacer con el ruido, el humo y los residuos. El hábitat de los seres vivos empezó a peligrar. En 1972, el Club de Roma publicó Los límites del crecimiento, de Denis Miadocco. La obra advertía sobre las catastróficas consecuencias de un progreso técnico desenfrenado.
En los países desarrollados surgió un movimiento de protesta contra la destrucción del medio ambiente. El 22 de abril de 1970 se proclamó en Estados Unidos el Día de la Tierra. En 1971, un grupo de activistas canadienses, contrarios a las pruebas atómicas, fundaron el movimiento Greenpeace. En 1974, la ecología dejó de ser una preocupación minoritaria y se incorporó a los programas políticos de la mayoría de los países industrializados. En Alemania nacería el primer Partido Verde. Pero hicieron falta varias catástrofes para que la humanidad tomase conciencia del peligro. El 10 de julio de 1976 se produjo una explosión en la industria química Igmesa, situada en Seveso, al norte de Italia. Las emanaciones de dioxina causaron un incremento en los casos de cáncer y 2 años después, malformaciones en los recién nacidos. Sonó la alarma en el mundo entero. El compositor griego Mikis Theodorakis regresa a Grecia tras el fin de la dictadura de los coroneles. Se extiende por todo el mundo la moda de pintar grafitis en las paredes. El 20 de marzo empieza a funcionar la central atómica de Atucha. El 13 de junio de 1974, bajo un cielo plomizo, se comenzó a disputar en el Waldstadion de Frankfurt la 10ª Copa Mundial de Fútbol. El equipo argentino, dirigido por el técnico Vladislav Kapp, logró superar la primera ronda. En la segunda, el equipo argentino perdió por 3-2 ante Polonia, empató 1-1 con Italia y le ganó por 4-1 a Haití, pero perdió por goleada ante Holanda por 4-0. Aunque salió segunda, Holanda fue precisamente la gran revelación de 1974. El movimiento continuo de todos sus hombres se unió al color naranja de su camiseta y el equipo holandés pasó a la historia como la naranja mecánica. La gran estrella fue Johan Cruyff. Romper con el estilo estático y solo rematador del clásico delantero centro le valió ser señalado como el sucesor de Pelé. Pero Cruyff no le bastó a Holanda para ganar la Copa. Alemania la derrotó en la final por 2-1. Al margen de los resultados, Alemania 74 pasó a la historia como el Mundial del Fútbol Total. En Portugal, el ejército, pilar del régimen fascista implantado por Salazar en 1933, fue, curiosamente, el encargado de recuperar la democracia. El 25 de abril de 1974, un grupo de capitanes organizó un levantamiento incruento que pasaría a la historia como la Revolución de los Claveles. La alegría de la población fue desbordante. Una junta de oficiales al mando del general Spínola derrocó a Marcelo Caetano, jefe de gobierno. El proceso revolucionario iniciado por el ejército fue asumido por la población. El levantamiento desembocó inmediatamente en un proceso descolonizador que beneficiaría a países africanos como Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. La constante represión militar en las colonias consumía la mitad del presupuesto de Portugal y terminó por ser una de las causas de la revolución. Como la ebullición política continuaba en las calles, Spínola debió ceder a la presión de oficiales izquierdistas próximos a los partidos comunista y socialista. Occidente se alarmó ante un eventual triunfo comunista, pero en las primeras elecciones de 1976, las fuerzas moderadas lideradas por el socialista Mário Soares lograron la mayoría. Portugal siguió el camino de la democracia parlamentaria.
El gran día de Guillermo Vilas fue el 11 de septiembre de 1977, cuando derrotó al norteamericano Jimmy Connors en la final de Forest Hill y obtuvo el Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Con esa victoria coronó un gran año, aunque sus hazañas habían comenzado mucho antes. En 1974, con 22 años, Vilas ganó el Máster de Australia y provocó un verdadero boom del tenis en la Argentina. Sus triunfos desataron tal euforia que popularizaron un deporte hasta entonces de élite. Con su novedoso juego desde el fondo de la cancha top spin y su look de pelo largo y vincha, Vilas arrastró a millares de jóvenes al tenis. En menos de una década, unos pocos miles de aficionados se convirtieron casi en 2 millones de jugadores. Vilas obtuvo 61 títulos del Grand Prix. En torneos del Grand Slam, triunfó en el Abierto de Australia en 1978 y 1979, en el Roland Garros de 1977 y en el Abierto de Estados Unidos del mismo año. Además, llegó a disputar otras 42 finales y ostentar el récord en una serie de partidos invicto, nada menos que 50. Isabel Perón llegó a la Casa Rosada con un aval importante, el de su apellido, pero poco más. Y la situación del país era apremiante. El 15 de julio, Montoneros acabó con la vida de Arturo Monroy, quien fuera ministro del Interior de Lanuse durante la matanza de Trelew. El mes terminó con la muerte del diputado Rodolfo Ortega Peña, del peronismo combativo, asesinado por la AAA. Y siguieron más muertes a manos de las organizaciones guerrilleras. La de los militares Larrabure, Jorge Cáceres Monier, Humberto Viola. Los asesinatos de Atilio López, Silvio Frondizi, a manos de la AAA. El 1 de noviembre, el atentado que causó la muerte del jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, mostró que la guerra era sin cuartel. En el verano de 1975, el ejército inició el operativo Independencia para sofocar un levantamiento guerrillero en Tucumán. Pocos imaginaron que, para las Fuerzas Armadas, sería un ensayo de la política represiva que impondrían al año siguiente. El 10 de mayo, la AAA amenazó de muerte a Nacha Guevara, Pepe Soriano, Héctor Alterio, Sergio Renán. Horacio Guaraní se salvó de un atentado con bomba. El miedo estaba en las calles. Firmenich, dirigente montonero, anunció la liberación de los Born tras el cobro de un rescate multimillonario. Pero el país hacía otras cuentas. Algunas estadísticas indicaban 3 muertos cada 2 días. En octubre de 1975, el gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a actuar en todo el territorio nacional. El 23 de diciembre, el ERP asaltó los arsenales militares de Monte Chingolo. La temeridad de la guerrilla se volvió suicida. Se habló de un centenar o más de muertos.
Celestino Rodrigo, ministro de Economía, había lanzado a mediados de 1975 un drástico shock económico, una devaluación del 100% y un aumento de tarifas y combustibles similar o superior. Dentro del mismo gobierno se acentuaron las grietas. Otero, ministro de Trabajo y hombre de las 62 organizaciones sindicales, se opuso al Rodrigazo. Isabelita lo obligó a renunciar. La CGT respondió con una huelga general de 48 horas. Por primera vez, la Central de Trabajadores se enfrentaba a un gobierno peronista. Isabelita cedió. López Rega, convertido en embajador itinerante, fue alejado del poder y Rodrigo renunció. Una inflación galopante diezmó el bolsillo de los argentinos. Era la debacle. Isabelita pidió licencia para descansar y el gobierno fue asumido por Ítalo Luder, presidente del Senado. Su veteranía llegaba tarde. Isabelita volvió a la Casa de Gobierno, pero por poco. El 24 de marzo de 1976, los militares dieron el golpe. Isabel Perón fue sacada en helicóptero de la Casa Rosada y recluida en el Mesidor. La Junta de Comandantes sentó al teniente general Jorge Rafael Videla en el sillón de Rivadavia. Y comenzó la pesadilla. El 20 de noviembre de 1975 murió el generalísimo Franco. Después de 40 años de gobernar a España con mano dura, su muerte fue vivida con esperanza e incertidumbre. La principal incógnita era si el franquismo iba a sobrevivir a Franco. Tal como estaba previsto en las leyes dictadas por el propio Franco, el príncipe Juan Carlos de Borbón juró como sucesor de la jefatura de Estado con el título de rey. Para sorpresas de muchos, el rey optó por impulsar la democratización de España, tal como dictaban los tiempos. Se alejó cada vez más del franquismo y se ganó el afecto de la población. Adolfo Suárez, nombrado por el rey presidente de gobierno, siguió el mismo rumbo. Gracias a una delicada cirugía política, las Cortes franquistas aceptaron una reforma que significó su propio fin. Fue el inicio de una ruptura pactada y gradual. La presión de amplios sectores sociales consiguió una amnistía para los llamados delitos políticos. Entre otros, pudieron regresar de un largo exilio la líder comunista Dolores Ibárruri, la pasionaria, el poeta Rafael Alberti, el ensayista Salvador de Madariaga y la anarquista Federica Montseny. Cientos de presos políticos salieron en libertad. Sin embargo, no iba a ser fácil. Aún quedaban organizaciones que seguían proscriptas, como el Partido Comunista. El regreso, la detención y posterior liberación de Santiago Carrillo, secretario del partido, fue una prueba de fuego para la incipiente democracia. En 1977, casi por sorpresa, el PC fue legalizado. En junio de 1977, en las primeras elecciones libres, ganó Adolfo Suárez de la Unión de Centro Democrático. El PSOE, con Felipe González, se convirtió en la primera fuerza opositora. La derecha, con Fraga Iribarne, salió mal parada. En las Cortes Constituyentes, todos los partidos aprobaron la Constitución de 1978. Se estableció un sistema de monarquía constitucional que abrió las puertas a la España plural de las autonomías. En 1975, tras un último quejido, el fuelle de Aníbal Troilo se cerró para siempre. Pichuco había cumplido 60 años, toda una vida para demostrar
que 2 por 4 no son 8, sino tango, y del mejor. En los años 30, puntero entre otras glorias, Troilo había detonado la Guardia Nueva. En los 40, timoneada magistralmente por su bandoneón, su orquesta típica animó los grandes bailes de los años de oro de un tango que era bailado y aclamado por multitudes. Inspirador de tangos inmortales, por su orquesta pasaron las grandes voces tangueras, como la del polaco Goyeneche, quien años después le dedicaría un tango. Mi gordo Troilo tiene tanto pecado con razón, que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol. El 1 de agosto en Helsinki, 15 países de la OTAN, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y 7 del Pacto de Varsovia y 13 no alineados, firmaron el acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. El exigir una salida negociada para los conflictos internacionales y postular un gradual desarme contribuiría decisivamente a distender la Guerra Fría entre el este y el oeste. En 1966, los países del Pacto de Varsovia denunciaban al imperialismo norteamericano y el revanchismo germano occidental, y la OTAN era señalada como responsable de la Guerra Fría. Occidente acusaba a la Unión Soviética de expansionista. Tras la derrota de Estados Unidos en Vietnam, el temor por la guerra atómica se incrementó. El arsenal nuclear aparecía como el elemento disuasivo fundamental. En Alemania Occidental, el gobierno socialista de Willy Brandt pospuso el tema de la reunificación alemana. El 3 de julio de 1973 se inauguró la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea. Las negociaciones duraron 2 años. Excepto Albania, entonces aliada de China, todos los estados europeos firmaron el acuerdo. Las críticas soviéticas a la OTAN habían perdido credibilidad en la izquierda desde que el Kremlin intervino en Praga. En 1970, la prioridad del Kremlin era reforzar su hegemonía en el este, que ya comenzaba a resquebrajarse. Aflojar su enfrentamiento con Occidente se convirtió en una necesidad geopolítica. Consolidar la paz entre ambos bloques y cooperar en la economía, la ciencia, el comercio y la cultura fue visto por los analistas como un augurio de grandes cambios geopolíticos, y no se equivocaron. Muere Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. George Bush, quien luego sería presidente de Estados Unidos, es nombrado director de la CIA. Diego Armando Maradona debuta en primera, en Argentino Juniors, y ya hace maravillas. Tiene 16 años. La 21ª Olimpiada se celebró en la ciudad canadiense de Montreal. Los países de África Negra exigieron al Comité Olímpico Internacional la exclusión de Nueva Zelanda porque su equipo de rugby había hecho una gira por la Sudáfrica del racismo y el apartheid. El pedido fue rechazado y 25 equipos africanos se marcharon de Montreal antes de la inauguración. Pero nada impidió que la rumana Nadia Comaneci se convirtiese en la gran estrella olímpica. Cautivó al público, se convirtió en la novia de Montreal y obtuvo 3 medallas de oro, una de plata y una de bronce. El mejor corredor
fue el cubano Alberto Juan Torena, que venció tanto en los 400 como en los 800 metros. El velocista dedicó ambas medallas de oro a Fidel Castro. La nadadora germano-oriental Cornelia Ender no se quedó atrás. Ganó 4 medallas de oro y 1 de plata. Una de las grandes películas de los años 70 fue El Padrino, en la que Marlon Brando y Al Pacino interpretaron la historia de una saga mafiosa. Esta combinación de violencia, odios y amores logró tanto éxito que se sucedieron El Padrino 2 y El Padrino 3, sin que el éxito de taquilla disminuyera. En tanto, Hollywood seguía siendo la gran fábrica de sueños y estrellas. Jack Nicholson se reveló como uno de los grandes actores con Atrapado sin salida, una aguda crítica a la psiquiatría tradicional y a su sistema asistencial. Europeo seguía una línea menos espectacular, más intimista e intelectual. Fassbinder sobresalió en Alemania y Bertolucci, Pasolini y Visconti en Italia. En Francia, cineastas como Truffaut, Godard, Renoir, Resnais seguían profundizando el rumbo de la Nouvelle Vague. Otra fiebre recorrió el mundo con la película Fiebre del sábado por la noche. Este film despertó pasión por la música disco encarnada por John Travolta. Su modo de vestir y bailar se convertirían en toda una moda. Los primeros años del 70 fueron gloriosos para el cine argentino. Juan Moreira mostró a un Leonardo Fabio convertido en interlocutor de la historia. Rodolfo Bebán fue el gran protagonista. Ustedes son los asesinos, porque provocaron esta situación. La Patagonia Rebelde de Héctor Olivera volvió a mostrar un cine decidido a desnudar las caras ocultas del pasado. Brandoni, Lupi, Pepe Soriano, Osvaldo Terranova y Alterio fueron los encargados de dar nueva vida a la trágica gesta de los peones patagónicos. Finalmente, La Tregua fue el exitoso debut de Sergio Renán como director. Primera película argentina nominada para el Oscar. Compitió nada menos que con Amarcord de Fellini, todo un clásico del cine. El 24 de marzo de 1976, a las 3:10 de la madrugada, los militares se hicieron con el poder. Muchos ciudadanos imaginaron esperanzados que era el ansiado final del caótico gobierno de Isabelita. No sabían que el llamado proceso de reorganización nacional iniciaba la etapa más trágica de la historia argentina. El país se convirtió en un infranqueable cuartel. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Inicialmente iba a ser un combate contra la subversión. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza.
Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Pero se desató una política de terror que no respetó la más elemental dignidad del ser humano. Se sucedieron los rastrillajes, los allanamientos, las redadas, las torturas, las violaciones y los asesinatos, sin distinción de edad, condición social, creencia religiosa o sexo. Unos 340 centros de detención clandestinos, Escuela de Mecánica de la Armada, el Olimpo, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, La Cacha, La Perla, el Vesubio, fueron la infraestructura de una de las técnicas de represión más perversas, la del secuestro-desaparición. Reducida la justicia a una formalidad, entrar en estos chupaderos, como en el infierno de Dante, era dejar afuera toda esperanza. No se salvaron ni ancianos, ni adolescentes, ni chicos recién nacidos. Según testimonios o denuncias de militares arrepentidos, muchos detenidos desaparecidos, aún con vida, fueron arrojados desde aviones militares a las aguas del Río de la Plata o el Atlántico. No faltaron voces de protesta, como la de María Elena Walsh, quien en agosto de 1977 publicó en el suplemento cultural de Clarín su famosa nota Desventuras en el país jardín de infantes. O Adolfo Pérez Esquivel, fundador de Paz y Justicia, que sería galardonado en 1980 con el Premio Nobel de la Paz. Las rondas de las madres de Plaza de Mayo, en busca de sus hijos desaparecidos, alertaron al mundo sobre lo que sucedía en la Argentina. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. En septiembre de 1977, el presidente norteamericano Jimmy Carter manifestó al general Videla su preocupación por la violación de los derechos humanos. Lo mismo hizo la OEA. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 y constató 5.818 desapariciones cometidas hasta mayo de ese año. Asesinatos de personas insospechadas de cualquier contacto con la guerrilla y aún funcionarios del propio gobierno militar, como el embajador Héctor Hidalgo Solá o la diplomática Elena Holmberg, difundirían por el mundo rostros y nombres que aún inquietan. Camps, Suárez Mason, Astiz, Macera. Una vez recuperada la democracia, en la siguiente década, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas constataría 8.960 desapariciones. Otros organismos de derechos humanos hablarían de 30.000.
En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Para el pueblo argentino, el balance no serían las cifras, sino un básico deseo. Primera central eléctrica solar en la localidad pirenaica francesa de Font-Romeu. El transbordador Space Shuttle despega por primera vez. Muere Elvis Presley, el rey del rock. De luto, las guitarras se desenchufan y enmudecen. Vicente Aleixandre gana el Premio Nobel de Literatura. En los 70, el streaking se convirtió en una de las manifestaciones antisistema más llamativas. Correr desnudo era un reto a la hipocresía moral. Como los esquemas teóricos tradicionales comenzaban a hacer agua, el yoga se extendió por Occidente como una panacea de equilibrio y paz interior. Proliferaron sectas que vendían el paraíso en cómodas cuotas mensuales. Los Hare Krishna, rapados y pandereta en mano, irrumpieron en las calles. Pero el feminismo le salió al paso a los gurúes. Figuras como Alice Schwarzer o Esther Vilar demostraron que la igualdad entre los sexos no podía seguir siendo un paraíso futuro. La proclamación del Año de la Mujer en 1975 subrayó esta reivindicación. La ropa no fue ajena a todos estos revuelos. La moda ad lib combinó las utopías hippies con una elegancia más sofisticada y la minifalda fue desplazada por la maxifalda. También los jeans empezaron a combinarse con prendas de mayor vuelo, en medio de una búsqueda vertiginosa de nuevas texturas y materiales. Plásticos, metales y colores chillones se combinaron con estilos más sencillos e incluso austeros. En tanto, en la Argentina, a comienzos de los 70, se impuso el café con ser. Los pioneros, sin duda, fueron Carlos Perciavale y Antonio Gasalla. Dueños de un estilo humorístico diferente, implicaron a todos en sus shows. Por ese entonces, Les Routiers se toma en solfa la música, pero lo hacen porque son unos músicos que dan la nota como ninguno. Nacha Guevara, musa del café con ser, pasea su inspiración entre el público y nadie queda indiferente, ni a su voz, ni a sus temas, ni a su misterio. La doble cero rechina los dientes, donde está el valiente que la enfrentará con el pelo. El país descubrió una gran verdad. Los espectáculos más grandes también entran en las salas más chiquitas. No. En los años 70, la violencia sacudió a Europa. En Alemania, la fracción del Ejército Rojo secuestró y dio muerte a diversos representantes del mundo de la política y las finanzas. Activistas como Andreas Baader, Ulrike Meinhof y Gudrun Eislin fueron intensamente buscados por la policía y finalmente encarcelados. El 9 de mayo de 1976, iniciado ya el proceso contra el grupo Baader-Meinhof, Ulrike Meinhof apareció ahorcada en su celda. Aunque los forenses dictaminaron suicidio, se extendió la sospecha de que había sido asesinada. La opinión pública hizo responsable de la muerte a los servicios secretos. Los tres restantes líderes del grupo
murieron en la cárcel de Stuttgart. Fue también un polémico suicidio en el que muy pocos creyeron. La violencia franqueó los Pirineos y se extendió a España. La extrema derecha atacó a los demócratas, como ocurrió en Montejurra. Por otro lado, el fusilamiento de militantes de izquierda y de ETA en los últimos tiempos de Franco alentó el accionar de organizaciones armadas como los Grapo, incluso cuando ya se había iniciado la transición. Con acciones como los secuestros del banquero Antonio María Orioli Urquijo y del general Villa Escusa, los Grapo pretendían convertir la transición democrática en una revolución. Las acciones de ETA sirvieron de pretexto a la extrema derecha para asesinar a sangre fría a 6 abogados laboralistas en Atocha. La respuesta de la población fue inmediata. Una inmensa manifestación recorrió Madrid para salvar la joven y aún inestable democracia. El 14 de julio de 1977, Boca gana por primera vez la Copa Libertadores y un año después la Intercontinental. Los indios navajos se manifiestan en Nueva York en defensa de sus derechos. Isaac Bashevis Singer recibe el Nobel de Literatura por su obra en Yiddish, un idioma tan minoritario como universal. El piloto sueco de Fórmula 1, Ronnie Peterson, muere en un accidente en el circuito de Monza. El domingo 25 de junio de 1978, la Selección Nacional de Fútbol conquistó por primera vez en la historia la Copa del Mundo. El equipo, dirigido por César Luis Menotti y capitaneado por Pasarela, desarmó en la final a la Naranja Mecánica. Le ganó 3-1 a Holanda y lo hizo en tiempo suplementario. La campaña argentina comprendió 5 triunfos, un empate y una derrota. En primera ronda venció 2-1 a Hungría con goles de Luque y Bertoni y 2-1 a Francia con tantos marcados por Pasarela y Luque y perdió con Italia 1-0. En la segunda rueda, con 2 goles de Kempes, se impuso a Polonia 2-0, empató con Brasil 0-0 y derrotó a Perú 6-0 con 2 goles de Kempes, 2 de Luque y 1 de Tarantini y Houseman. El goleador indiscutible fue Mario Kempes, quien ratificó su título de matador cuando convirtió los 2 primeros goles de la final. Seis minutos antes de que termine el partido, Bertoni metió el tercero. La Argentina toda festejó el título con caravanas, cánticos y banderas. En momentos dramáticos para el país, el triunfo futbolístico fue un respiro, sueño de una noche de invierno. En 1976 falleció Mao Zedong, fundador de la República Popular China y uno de los líderes del movimiento comunista. Mao Zedong, gran timonel, gran presidente y no faltaba más, también gran poeta, logró imponer el comunismo en el país más poblado de la Tierra. En los años 60 rompió con su ex aliada, la Unión Soviética, y el comunismo se dividió en prosoviéticos y maoístas. El gran logro de Mao fue en 1971, cuando en reemplazo de Taiwán, China nacionalista, China comunista fue aceptada en las Naciones Unidas.
El 14 de agosto de 1978, más de 8.000 mujeres, protestantes y católicas, se manifestaron contra la violencia en Irlanda del Norte. Desde 1969, el enfrentamiento entre el IRA, el ejército republicano irlandés, y los grupos protestantes había causado más de 500 muertos. La República de Irlanda, independiente desde 1921, luchaba por la reunificación con las 6 provincias irlandesas del norte pertenecientes a Gran Bretaña. A la anexión con el sur se oponían los sectores protestantes del norte debido a que la República de Irlanda tenía una economía más débil y era mayoritariamente católica. El gobierno británico, máximo interesado en impedir la reunificación, se convirtió en el primer objetivo del IRA. Tras una relativa calma, el IRA reanudó en 1978 su actividad. El conflicto duraría el resto del siglo. La presencia soviética en Afganistán, como la de Estados Unidos en Indochina, comenzó con asesores militares. Al terminar los años 70, los asesores se convirtieron en contingentes cada vez más grandes. En 1973, un golpe de Estado había derrocado a la monarquía y proclamado la República de Afganistán. En 1978 se produjo un nuevo golpe de Estado, esta vez promovido por oficiales prosoviéticos. Los golpistas firmaron un pacto de ayuda mutua con el Kremlin y dictaron reformas antiislámicas drásticas. Fueron cerradas numerosas mezquitas y ejecutados miembros del alto clero musulmán. Más de una docena de grupos islámicos, apoyados por Estados Unidos, controlaron pronto gran parte del país. En un golpe palaciego, el primer ministro Hafizullah Amin destituyó al presidente Taraki, que contaba con el apoyo soviético. En defensa de sus intereses, en 1979, Moscú invadió Afganistán y entregó el poder a Barak Kamal, nombrado presidente del país y del partido. Hafizullah Amin, apenas 3 meses en el poder, fue asesinado. Estalló una guerra civil que mezcló la avidez geopolítica de las grandes potencias con ancestrales conflictos étnicos y religiosos. Afganistán sería el Vietnam soviético. De los militares a la democracia. En el próximo video, Juan Pablo II se sentará en la silla de San Pedro, pero recorrerá el mundo. A su paso no encontrará grandes milagros. En las Malvinas tronarán los cañones. Y en Irán, Jomeini cubrirá con un velo viejas heridas, pero se abrirán otras. Sin embargo, no habrá drama. La Argentina recuperará la democracia. Maradona, en el juvenil de Japón, será un sol naciente. Y el sandinismo en Nicaragua pateará el tachito. Tachito Somoza. Por las dudas, Reagan, viejo actor, interpretará La Guerra de las Galaxias.